Señoras y señores, muy buenas tardes. En sus 22 años de existencia, la Asociación Cultural La Diezma ha contribuido a impulsar y dinamizar la vida de Grisel. Pero, de entre todos los innumerables actos y actividades que en estos años ha llevado a cabo, sin lugar a dudas, la recuperación y representación del danceo paloteado es la que más satisfacción nos ha dado. El paloteado que esta tarde traemos, en versión reducida, a este Teatro Bellas Artes de Tarazona, es la tradición más emblemática y la señal de identidad de nuestro pueblo. Del origen del danceo paloteado de Grisel no se ha encontrado ningún archivo o documentación que dé fe de su antigüedad. Lo que sí se sabe es que un grupo de griseleros que representaba el dance provenía del pueblo llano y que se organizaban entre ellos bajo la dirección de los que anteriormente habían participado en el paloteado. En muchos casos, la tradición pasaba de padres a hijos, ya que pertenecer al grupo del dance era todo un honor. El dance de Grisel es de tipo pastorada, con mayoral, rabadán, ángel, diablo, cipote, gato y 8 paleteadores. Según estudiosos del tema, los orígenes de este tipo de dances no van más allá del siglo XVII. Los bailes de palos son más antiguos, ya que los hombres primitivos realizaban bailes de este tipo, golpeando el suelo para pedir a los dioses fertilidad para sus tierras. Más tarde, sobre el siglo XVIII, se datan los bailes de cintas y arcos. La parte teatral o hablada del dance se incorporó también en estos años, proveniente de los antiguos actos sacramentales que se representaban en los atrios de las iglesias. De esa tradición religiosa quedan también las sayetas o faldetas que sobre el calzón, a modo de vestimentas litúrgicas, llevan los danzantes de Grisel. En esta fotografía tan emblemática y tan bien conservada, vemos a don Sancho Bailo Tejero, nacido en Grisel en 1848. Él fue el autor de todos los textos que aparecieron y se emplearon en las representaciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Partiendo de estos textos, podemos afirmar que el dance de Grisel ya se representaba y bailaba a finales del siglo XVIII. Otra noticia sobre su antigüedad la encontramos posteriormente en este artículo publicado el domingo 11 de mayo de 1958 en las páginas del periódico del Noticiero de Zaragoza. Se menciona su origen antiquísimo y en el citado artículo periodístico don Canuto Cabrejas Magallón, de 71 años, que había sido rabadán en varias ocasiones, afirmaba que lo había visto hacer desde hace más de 65 años y que su padre ya decía que se hacía mucho antes. Estas afirmaciones coinciden con las fechas de los primeros dances documentados que han llegado hasta nuestros días. Esta fotografía que tenemos en la pantalla corresponde a el dance manuscrito del señor Bailo Tejero, correspondiente al 14 de mayo de 1891. El dance de Grisel se hacía entonces en honor de San Bonifacio, santo de gran devoción en Grisel, y de San Isidro, patrón de los labradores, los días 14 y 15 de mayo. Esta es la foto más antigua que conservamos del dance de Grisel. Es de 1918. Se volvió a representar el dance tras 27 años sin hacerse en el año 1918 y 1919. Excepcionalmente, se representó también en Ágreda, en Soria, el 21 de junio de 1919. En esta magnífica fotografía podíamos ver la portada del dance que decía en honor de la Virgen de los Milagros. Esta otra fotografía es del grupo de dance de 1927, que pasaron 8 años para volver a representar el dance en honor de San Bonifacio y San Isidro. En esta fotografía vemos a don Bonifacio Tejero, rabadán del dance de 1927, que en aquel año también se bailó aquí en Tarazona, en este mismo lugar en el que hoy nos encontramos, el Teatro de Bellas Artes, para una causa benéfica, posiblemente para recaudar fondos
para el hogar 2, según contaba el mayoral en su presentación. Tuvieron que transcurrir 31 años para poder ver de nuevo el dance en Grisel. Fue en 1958. En esta ocasión se representó en honor de San Jorge y también se hizo en Zaragoza en el mes de octubre con motivo de un concurso de danzas que se realizó en el centro mercantil. En el archivo de la Asociación Cultural La Diezma hay una buena colección de fotografías de este dance de 1958. En esta vemos al mayoral presentando el dance, en esta otra el enfrentamiento entre el ángel y el diablo, y en esta otra la mudanza de arcos. En los textos de los dances antiguos son objeto de chanza y escarnio principalmente las mujeres, preferentemente las casadas, donde se les califica de embusteras, vagas, lamineras y otras lindezas. A través de estos textos hemos conocido cómo se vivía en Grisel a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero ¿cómo vestían las mujeres? Esta fotografía representa cómo vestían las mujeres en aquellos años. No tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las lindezas que calificaba antes, porque es doña Juana Ramírez Magallón. Simplemente es un ejemplo de vestimenta. Las mujeres también trabajaban y atendían las tareas de su casa. En esta fotografía ilustrativa están lavando en el Río Nuevo, pero el Rabadán en la despedida les decían que ni guisan, barren ni friegan, ni hacen media ni hacen piar. La casa de arriba abajo toda parece un corral. También, en 1919, refleja las inquietudes sociales de la época, las reivindicaciones salariales a los trabajadores, las huelgas, la revolución bolchevique, las elecciones y los diputados. Esta fotografía es de las autoridades de Grisel de aquel año de 1920, donde don Sancho Tejero le decía por boca del Rabadán: más quiero morir de hambre, que no se vea un tío Bragas. Y ahora que estamos en tiempos de revueltas y algaradas, me voy a salir a la huelga si no me da más soldadas. Todos estos asuntos y muchos más forman parte de los textos de nuestro dance, y además de reflejar la vida y costumbres de la época, ponen de manifiesto que su autor, don Sancho Bailo Tejero, que estudió en el seminario de Tarazona, era un hombre cultivado. En esta fotografía ya vemos una de las partes más esperadas y tradicionales del dance. En la representación de los paloteadores es la presentación de los paloteadores, que se realiza de manera jocosa por parte del mayoral y el rabadán, mediante los dichos y contradichos o matracadas. A través de estos se vierte todo un repertorio de imaginativas expresiones, aludiendo a cualquier tema personal del paloteador, abarcando sus gustos y aficiones a la comida, a la caza, las novias, el servicio militar, su aspecto físico, las labores del campo. En los dances antiguos se destacan por las duras alusiones al aspecto físico de los danzantes, por sus malas aficiones o el servicio militar. En 1889 le dijeron al sexto paloteador: no valiste para estudiante, después fuiste un mal soldado, no te faltaba otra cosa que no valgas para casado. Y en 1919 al quinto danzante le dijeron: lo primero fuiste guarda, luego fuiste regador, y ahora por meterte en todo has entrado paloteador. Vas buscando los oficios que se echa poco sudor, te gusta mucho correrla, pero mal trabajador. En las representaciones de los últimos dances también los paloteadores han tenido sus dichos y contradichos, pero adaptadas a estos tiempos.